Si a ti alguna vez te dijeron que tu corazón está engrosado, que la pared está más gruesa de lo normal y lo acompañaron con un no te preocupes, solo es hipertrofia, hoy necesitamos poner eso en su lugar. Porque cuando el músculo del corazón se engrosa, eso no es un premio, no es un reconocimiento a que está fuerte, no es señal de alto rendimiento, es señal de que estuvo trabajando bajo presión durante demasiado tiempo. El corazón no crece porque sí, no se hace más grueso por estética, no desarrolla músculo como alguien que entrena en el gimnasio. El corazón se engrosa cuando tiene que vencer una resistencia constante. Y la causa más frecuente de esa resistencia es la presión arterial elevada durante años. Piensa esto con calma. Cada latido que da tu corazón tiene una misión, expulsar sangre hacia todo tu cuerpo. Y si la presión dentro de las arterias está elevada, ese latido tiene que empujar con mucho más fuerza. Y eso ocurre no 10 veces al día, ocurre más de 100,000 veces cada día, todos los días, durante años. Y no es un evento agudo, no es algo que pase en 6 meses, es un desgaste crónico, es una adaptación lenta, es el cuerpo intentando sobrevivir. Al principio el corazón compensa, se adapta, se vuelve más potente, logra mantener el gasto cardíaco. Todo parece estar bien. La persona no siente nada dramático, sigue caminando, trabajando, viviendo. Tal vez se cansa un poco más, pero lo atribuye a la edad, al estrés, al sobrepeso, a que ya no es el mismo de antes. Mientras tanto, la estructura del corazón está cambiando por dentro. Las fibras musculares se reorganizan, la pared se hace mucho más gruesa, el espacio interno puede reducirse, la elasticidad se pierde poco a poco. Entonces el corazón se vuelve mucho más rígido. Y aquí está el punto incómodo. Muchas veces cuando el ecocardiograma muestra hipertrofia ventricular, el proceso ya lleva años instalado. Esto no es un hallazgo precoz, es la evidencia de que el corazón estuvo luchando en silencio por mucho tiempo. Pero lo más peligroso de todo esto es que no duele. El corazón no avisa cuando empieza a engrosarse, no manda una alarma, no genera un síntoma espectacular que obligue a correr a urgencias. Simplemente trabaja de más. Y trabajar de más durante demasiado tiempo deja huella. La hipertrofia ventricular no es una medalla de fuerza, es una cicatriz estructural, es la señal de que hubo presión sostenida, es el resultado de un órgano que se adaptó porque no tuvo otra opción. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de qué significa realmente tener el corazón engrosado, de qué le hace la presión elevada durante años, de por qué esa adaptación termina cobrando factura y de por qué el error más grande es creer que mientras no haya síntomas graves, no está pasando nada. Porque el corazón puede guardar silencio durante mucho tiempo, pero el silencio no significa que esté sano. Aquí no vamos a romantizar la hipertrofia ventricular, vamos a entenderla como lo que es, la consecuencia de una sobrecarga crónica. Y cuando entiendes eso, ya no puedes verla como algo inofensivo. Me presento, soy Doc Silva y mi canal se llama Doc Silva Explica. Y si has venido siguiendo esta serie del corazón, sabes que aquí no hablamos de diagnósticos sueltos ni de términos decorativos en un estudio. Estamos entendiendo cómo el corazón cambia cuando vive bajo presión durante años. Ya hablamos de insuficiencia cardíaca, entendimos qué ocurre cuando el corazón pierde la capacidad de bombear de forma eficiente y el cuerpo empieza a resentirlo. Ya hablamos de angina, donde el dolor no es casualidad, sino la expresión de un músculo que no está recibiendo suficiente oxígeno. Y también vimos la cardiopatía dilatada, donde el corazón se agranda, se estira y pierde su arquitectura normal. Si no los has visto, te dejo aquí arriba el enlace porque todo esto forma parte de la misma progresión. Y hoy vamos a entrar en una etapa que muchas veces ocurre antes de que el corazón falle abiertamente, antes de que se dilate, antes de que la insuficiencia sea evidente. Hoy vamos a hablar de hipertrofia ventricular y quiero que lo escuches con atención porque es uno de los términos más malinterpretados en cardiología clínica cotidiana. La hipertrofia no es un elogio, no es un símbolo de fortaleza, no es tienes un corazón fuerte, es una respuesta estructural a una carga que estuvo presente durante años. Este video está organizado por bloques muy claros, no es una explicación desordenada, está construido paso a paso y yo te voy a ir guiando en cada uno para que no te pierdas. Además, todos los bloques van a estar marcados aquí abajo en la línea de tiempo. Y esto para que los puedas revisar y entender mejor. Primero vamos a explicar qué es realmente la hipertrofia ventricular, sin adornos y sin simplificaciones engañosas. Después vamos a entender qué le hace la presión arterial elevada al corazón durante años. Luego vamos a entrar en por qué el músculo se engrosa y qué pierde cuando éste lo hace. Más adelante hablaremos de los problemas que comienzan cuando ya están estructuralmente cambiado. Después veremos qué ocurre cuando el corazón deja de compensar. Y finalmente vamos a desmontar uno de los errores más peligrosos, creer que mientras no haya síntomas graves, no está pasando nada. Esto no es un video para asustarte,
Es un video para que entiendas la lógica de todo este proceso, porque cuando entiendes cómo el corazón se adapta, también entiendes por qué esa adaptación tiene límites. En este canal no romantizamos diagnósticos, no maquillamos realidad estructural, no convertimos una alteración anatómica en algo motivacional. Hablamos de fisiología aplicada a la vida real, hablamos de cómo los años cuentan, hablamos de cómo la presión sostenida deja huella. Y la hipertrofia ventricular es exactamente eso, una huella. Y si este tipo de contenido claro, directo y clínicamente honesto te aporta valor, necesito que hagas tres cosas ahora mismo. Dale like, ya que eso permite que esta información llegue a más personas que todavía interpretan mal lo que significa corazón engrosado. Suscríbete, porque esta serie del corazón continúa y cada episodio conecta con el anterior. Y también activa la campana para que no te pierdas los siguientes videos. Además, déjame en comentarios si alguna vez te dijeron que tu corazón estaba grueso o que había hipertrofia y nadie se tomó el tiempo de explicarte qué implicaba realmente este proceso. Tu interacción no es solo apoyo al canal, es parte de la conversación, ya que es la forma en que más personas entienden que el corazón no cambia de estructura por casualidad. Lo que vamos a hablar hoy no es teoría académica, es mecánica real, es adaptación crónica, es un órgano que estuvo empujando contra presión elevada durante muchos años. Y cuando lo entiendes así, ya no puedes ver la hipertrofia ventricular como un dato menor en un reporte. Y ahora sí, vamos a entrar al primer bloque y empezar a desarmar qué significa realmente que el corazón esté engrosado. Ahora sí, entramos al bloque 1, y este es, ¿qué es realmente la hipertrofia ventricular? Cuando hablamos de hipertrofia ventricular, no estamos hablando de un corazón grande en términos generales ni de un corazón atlético. Estamos hablando de un cambio estructural muy específico, el engrosamiento del músculo del ventrículo, casi siempre el izquierdo, que es la cámara encargada de empujar sangre hacia todo el cuerpo. El ventrículo izquierdo es el motor principal del sistema circulatorio. Cada vez que late, tiene que generar suficiente fuerza para vencer la presión que existe dentro de las arterias. Si esa presión es normal, el trabajo es fisiológico. Está dentro de lo que el corazón fue diseñado para soportar. Pero cuando esa presión se mantiene elevada durante mucho tiempo, el escenario cambia completamente. El corazón no puede darse el lujo de dejar de bombear porque la resistencia aumentó, no puede detenerse a protestar, no puede entrar en reposo prolongado. Lo único que puede hacer es adaptarse. Y la forma en que se adapta es haciendo su pared muscular mucho más gruesa. A nivel microscópico, las células musculares cardíacas aumentan su tamaño. No se multiplican de forma significativa, no es que aparezcan nuevas células, las que ya existen crecen, se vuelven más voluminosas, las fibras se reorganizan, la arquitectura interna empieza a modificarse para generar más fuerza de contracción frente a esa resistencia constante. El reporte lo describe como hipertrofia ventricular izquierda y muchas veces se menciona como si fuera un dato técnico más, casi decorativo, dentro de este resultado. Pero no lo es, porque cuando el músculo del corazón se engrosa, lo que estás viendo no es fortaleza, estás viendo adaptación a sobrecarga. Es importante entender la diferencia. Un músculo esquelético que se fortalece por entrenamiento tiene periodos de descanso, tiene estímulos intermitentes, tiene un diseño que tolera crecimiento y reposo. El corazón no tiene ese lujo, late de manera continua, día y noche sin pausa voluntaria. Si la carga aumenta, la única opción es aumentar su capacidad de generar fuerza en cada latido. Imagina empujar a una pared todos los días. Al principio es difícil, después desarrollas más fuerza. Con el tiempo tus músculos se hacen más gruesos. Pero si la pared nunca deja de resistir y tú nunca dejas de empujar, el problema no es solo el tamaño del músculo. El problema es el desgaste acumulado y el cambio en la forma en que ese músculo funciona. Eso es precisamente la hipertrofia ventricular. No es simplemente más músculo, es remodelado estructural, es una modificación en la relación entre el grosor de la pared y el volumen interno del ventrículo. Es un cambio en la tensión que se distribuye dentro del tejido, es una alteración en la elasticidad del músculo. El corazón está diseñado para ser eficiente, no para ser voluminoso. Su función depende tanto de contraerse como de relajarse. Cuando la pared se engrosa, puede generar más fuerza inicial para vencer la presión, pero al mismo tiempo empieza a perder flexibilidad. Se vuelve más rígido y esa rigidez no se siente al principio, no duele, no manda señales evidentes. La hipertrofia no aparece en meses, no surge por un episodio aislado, es la consecuencia de años de presión sostenida. Años en los que cada latido tuvo que trabajar contra una resistencia mayor a la ideal. Estamos hablando de cientos de miles de latidos diarios enfrentando una carga incrementada. Esa repetición constante es la que va moldeando la estructura.
Cuando vemos hipertrofia en un ecocardiograma, estamos viendo la fotografía de un proceso que lleva tiempo evolucionando. No es una advertencia temprana, es la evidencia de que el corazón ya cambió. Y cuando la estructura cambia, la función empieza a alterarse, aunque al principio no sea evidente. El músculo más grueso consume más oxígeno, la demanda energética aumenta, la forma en que se llena el ventrículo puede empezar a modificarse porque la pared rígida no se relaja con la misma facilidad. Pero en esta etapa inicial, el corazón todavía logra compensar, todavía mantiene el gasto cardíaco, todavía permite que la persona lleve una vida aparentemente normal. Y ese es el engaño, porque mientras externamente todo parece estable, internamente el órgano ya no es el mismo. Ya no tiene la misma arquitectura, ni la misma elasticidad, ni el mismo margen de adaptación que tenía antes. La hipertrofia ventricular no es un accidente anatómico ni una curiosidad sin importancia, es la huella visible de una sobrecarga crónica. Es el resultado de años en los que el corazón tuvo que empujar contra algo que no era fisiológicamente normal. Y eso no es una medalla de fuerza, es la marca de una lucha prolongada. Y entender eso cambia completamente la forma en que se debe interpretar este término cuando aparece en un estudio. Ahora sí, entramos al bloque 2. ¿Qué le hace la presión alta al corazón durante años? Para entender la hipertrofia ventricular hay que entender primero lo que significa vivir con presión arterial elevada durante mucho tiempo. No estamos hablando de un pico aislado por estrés o por una mala noche. Estamos hablando de años en los que la presión arterial dentro de las arterias se mantiene por encima de lo que el corazón fue diseñado para enfrentar. Cada vez que el ventrículo izquierdo se contrae, tiene que generar suficiente fuerza para abrir la válvula aórtica y expulsar sangre hacia todo el cuerpo. Esa fuerza debe ser mayor que la presión que existe en la aorta. Si la presión arterial está elevada, el corazón necesita ejercer todavía más fuerza para lograr ese mismo objetivo. Eso significa que cada latido se convierte en un esfuerzo extra. Y no es un esfuerzo ocasional, es repetitivo, constante e ininterrumpido. Estamos hablando de más de 100.000 latidos al día, empujando contra una resistencia aumentada, no durante una semana, no durante 6 meses, durante años. El corazón no tiene la opción de detenerse a descansar porque la presión está elevada, no puede reducir su frecuencia de trabajo voluntariamente, no puede decir, hoy no voy a bombear tanto, su única herramienta es adaptarse. Y lo primero que hace frente a esa sobrecarga es aumentar su capacidad de generar fuerza. Pero generar más fuerza implica aumentar el grosor del músculo, implica reorganizar la estructura interna para soportar esa tensión adicional. Ahora, imagina intentar inflar un globo dentro de una caja rígida. Cada vez que lo intentas, tienes que ejercer mucho más presión para expandirlo. Con el tiempo, tus músculos se vuelven más fuertes porque están trabajando contra una resistencia constante. El corazón vive exactamente ese escenario cuando la presión arterial se mantiene elevada. Pero hay algo mucho más profundo que ocurre. La presión elevada no solo aumenta el trabajo mecánico del corazón, también modifica el entorno vascular. Las arterias pueden volverse más rígidas con el tiempo. Esa rigidez aumenta aún más la resistencia contra la que el ventrículo tiene que bombear. Es un círculo vicioso que se va retroalimentando. Mayor presión genera mayor sobrecarga. Mayor carga obliga a mayor adaptación cambia la estructura y esa estructura modificada empieza a funcionar bajo nuevas reglas. En las primeras etapas, el corazón compensa de manera eficiente. La persona puede no sentir nada fuera de lo común. Puede caminar, trabajar, hacer ejercicio moderado. Puede incluso tener estudios relativamente normales en parámetros básicos. Pero internamente el músculo está trabajando bajo un nivel de estrés superior al ideal. Y ese estrés sostenido no es inocuo. Cada contracción contra presión elevada genera mayor tensión en la pared ventricular. Esa tensión estimula cambios celulares, las fibras musculares aumentan su tamaño para distribuir mejor la carga. Es una respuesta lógica desde el punto de vista biológico. El problema es que la presión elevada rara vez es perfectamente controlada durante décadas. Muchas veces está más o menos controlada. A veces sube, a veces baja. A veces el tratamiento se sigue, a veces no. Y ese vaivén mantiene al corazón en un estado constante de sobrecarga variable. No hay estabilidad real. Y el corazón responde con lo que sabe hacer, remodelarse. La hipertrofia no es una reacción exagerada, es una adaptación proporcional a la carga. Si la presión es ligeramente mayor durante poco tiempo, los cambios pueden ser mínimos. Pero si la presión es significativamente elevada durante años, la estructura termina modificándose de forma evidente. Y aquí es donde se vuelve clínicamente importante, porque mientras el corazón está concentrado en generar más fuerza para vencer la presión, empieza a pagar un costo que no es evidente de inmediato. El músculo más grueso necesita más oxígeno, la demanda energética aumenta, la circulación coronaria tiene que abastecer un tejido mucho más voluminoso.
Además, la presión elevada también puede afectar las arterias coronarias, haciendo que el suministro de oxígeno sea menos eficiente. Entonces el corazón no solo trabaja más, sino que puede recibir relativamente menos. Es un equilibrio delicado, porque durante años puede mantenerse compensado, pero cada año de presión elevada lo va sumando. La hipertrofia ventricular es la manifestación visible de ese proceso acumulativo. Es el resultado de miles de días en los que el corazón trabajó por encima de lo que era ideal. Y algo importante, muchas personas viven con presión arterial elevada sin sentir síntomas evidentes. No duele, no genera señales dramáticas. Puede haber dolor de cabeza ocasional, puede no haber nada, pero mientras tanto el ventrículo está enfrentando una resistencia mayor en cada latido. Cuando finalmente se detecta la hipertrofia en un estudio, no es el inicio del problema, es la evidencia de que el problema ya llevaba tiempo. La presión elevada no destruye el corazón de manera explosiva, lo transforma lentamente. Y esa transformación es silenciosa. El corazón no se queja, entonces cuando empieza a engrosarse, solo trabaja más fuerte, solo aumenta su masa muscular, solo cambia su estructura para poder seguir cumpliendo su función, hasta que el precio de esa adaptación empieza a notarse. Y eso es lo que veremos en los siguientes bloques. Ahora sí, entramos al bloque 3. ¿Por qué el músculo engrosa y qué pierde cuando lo hace? Hasta ahora entendimos que la presión elevada obliga al corazón a trabajar contra una resistencia mayor durante años. Pero ahora vamos a ir mucho más profundo. ¿Por qué exactamente el músculo responde engrosándose? ¿Qué ocurre a nivel estructural y qué se pierde en ese proceso? El corazón es un músculo especializado, no es como el bíceps ni como el cuádriceps. Está diseñado para contraerse y relajarse de forma rítmica, constante y perfectamente coordinada. Cada latido implica dos fases fundamentales, la contracción, que es donde expulsa la sangre, y la relajación, que es donde se llena nuevamente. Cuando la presión arterial se mantiene elevada durante años, el ventrículo izquierdo tiene que generar más fuerza para abrir la válvula aórtica y expulsar la sangre. Esa exigencia repetida produce una respuesta adaptativa. Las células musculares cardíacas, los miocitos, aumentan su tamaño. Y no es que el corazón produzca muchas células nuevas, lo que hace es agrandar las que ya tiene. Es una respuesta lógica, si necesitas más fuerza, aumentas la masa muscular, pero aquí es donde empieza el problema. Cuando el músculo se hace más grueso, no solo aumenta su capacidad de generar fuerza, también cambia su elasticidad, se vuelve más rígido, y la rigidez es un enemigo silencioso del corazón, porque el corazón no solo tiene que empujar sangre, tiene que llenarse correctamente, y para llenarse necesita relajarse de manera eficiente. Necesita expandirse con facilidad cuando la sangre regresa desde los pulmones. Ahora, imagina intentar inflar un globo nuevo comparado con uno que ha estado expuesto al sol durante años y se volvió duro. El primero se expande con facilidad, el segundo ofrece resistencia. Cuando la pared ventricular se engrosa excesivamente, el llenado comienza a alterarse. El ventrículo no se relaja con la misma flexibilidad, la sangre tiene que empujar más para entrar, las presiones internas durante la fase de llenado empiezan a aumentar. Y aquí aparece un concepto clave, la disfunción diastólica. No significa que el corazón no pueda contraerse. De hecho, en muchas etapas iniciales la fuerza de contracción puede ser aparentemente normal. El problema es que no se llena bien porque está rígido, y cuando no se llena bien, el volumen efectivo que puede expulsar también empieza a comprometerse, aunque al principio sea de forma sutil. El músculo engrosado también tiene otra característica importante: consume mucho más oxígeno. Es un tejido más voluminoso que necesita más energía para funcionar. Y eso significa que el equilibrio entre demanda y suministro se vuelve mucho más delicado. Si las arterias coronarias no pueden abastecer adecuadamente ese músculo más grueso, pueden aparecer síntomas incluso sin obstrucciones críticas. Además, el remodelado estructural no es perfectamente organizado. La disposición interna de las fibras puede volverse menos uniforme. El tejido puede volverse más denso, puede aumentar la cantidad de tejido fibroso entre las células musculares, y esa fibrosis incrementa aún más la rigidez. Entonces el proceso no es simplemente más músculo, más rigidez, más consumo energético, más alteración en la arquitectura interna. Al principio el corazón logra mantener un equilibrio, puede seguir bombeando con fracción de eyección conservada, puede parecer funcional en términos generales, pero internamente el margen de adaptación se va reduciendo. Y aquí está algo que casi nunca se explica con claridad. La hipertrofia es útil a corto plazo, pero problemática a largo plazo. Es útil porque permite que el corazón siga generando la fuerza necesaria frente a la presión elevada, pero es problemática porque sacrifica flexibilidad, eficiencia y reserva funcional. Es como reforzar una pared para que no colapse, pero hacerlo a costa de reducir el espacio interior y perder movilidad estructural.
El músculo engrosado no es un músculo sano en el sentido ideal, es un músculo adaptado y toda adaptación tiene un costo. La pérdida principal no es solo mecánica, es estratégica, ya que el corazón pierde margen de error, pierde capacidad de respuesta frente a situaciones adicionales de estrés. Si aparece una infección, una anemia, una sobrecarga adicional, el corazón rígido tiene menos capacidad de ajustarse. La hipertrofia no se siente al principio, no duele, no genera alarma inmediata, pero va modificando lentamente la dinámica interna del órgano. La relajación se vuelve menos eficiente, las presiones de llenado aumentan, el retorno venoso puede empezar a enfrentarse con una cámara menos complaciente, y esa alteración puede traducirse más adelante en síntomas como falta de aire, especialmente al esfuerzo. Pero en esta etapa todavía puede haber silencio clínico, y ese silencio es engañoso, porque aunque externamente todo parezca estable, internamente el corazón ya cambió su estructura. Ya cambió su elasticidad y su equilibrio energético, ya que el músculo se engrosó para sobrevivir a la presión, pero en ese proceso dejó de ser el corazón flexible y eficiente que era antes. Y ese es el punto de inflexión. Ahora sí, entramos al bloque 4. Este es el qué problemas empiezan cuando el corazón ya está engrosado. Hasta este punto el corazón ha estado compensando, ha aumentado el grosor de su pared para vencer la presión, ha mantenido la fuerza de contracción, ha logrado sostener al gasto cardíaco. Desde afuera, la persona puede parecer estable. Pero cuando el músculo ya está engrosado, el problema deja de ser solo estructural, empieza a ser funcional. Y aquí es donde comienzan las manifestaciones que muchas veces se interpretan mal o se atribuyen a otras causas. El primer cambio importante es la rigidez. El ventrículo grueso no se relaja igual que antes, no se llena con la misma facilidad. Durante la fase de llenado, la presión dentro de la cavidad puede elevarse más de lo normal porque la pared ofrece resistencia. Eso significa que la sangre que regresa desde los pulmones empieza a enfrentarse con un ventrículo menos complaciente, y cuando esa presión se transmite hacia atrás puede generar síntomas sutiles. Uno de los más frecuentes es la falta de aire al esfuerzo. Y no es una falta de aire dramática al principio, es algo leve. Subir escaleras cuesta un poco más, caminar rápido genera más sensación de ahogo. La persona lo atribuye al sedentarismo o a la edad, al sobrepeso o al estrés. Pero el problema puede estar en que el corazón rígido ya no se llena eficientemente cuando la demanda aumenta. Además, la disfunción de llenado, el músculo engrosado tiene una mayor demanda de oxígeno. Es un tejido más voluminoso que necesita más energía para contraerse. Entonces, si el suministro coronario no es óptimo, puede aparecer dolor torácico incluso sin obstrucciones graves en las arterias. Y esto confunde, porque muchas personas piensan que si no hay arterias tapadas no puede haber dolor relacionado con el corazón. Pero un músculo más grueso puede sufrir desequilibrio entre lo que necesita y lo que recibe. Otro aspecto importante es el eléctrico. El corazón no solo es un músculo mecánico, es un sistema eléctrico perfectamente coordinado. Entonces, cuando la arquitectura interna cambia, la forma en que las señales eléctricas se propagan también puede alterarse. La hipertrofia puede modificar la conducción eléctrica, puede predisponer a arritmias, puede alterar los patrones que vemos en un electrocardiograma. Y aunque muchas arritmias sean benignas al inicio, el terreno estructural ya no es el mismo. El músculo grueso no solo trabaja más, también puede volverse eléctricamente más vulnerable. Y hay algo más que casi nunca se menciona con claridad: el margen de reserva disminuye. Un corazón sano tiene capacidad de adaptarse a demandas adicionales, puede aumentar su frecuencia, puede aumentar su fuerza, puede responder a ejercicio intenso o a situaciones de estrés. Un corazón con hipertrofia avanzada tiene menos margen porque ya está trabajando en un nivel alto de esfuerzo basal. Es como un motor que funciona constantemente a revoluciones elevadas. Puede seguir andando, puede parecer estable, pero cuando se le exige más, responde con mayor dificultad. La persona puede empezar a notar que se cansa antes que otros, que necesita más tiempo para recuperarse después de esfuerzo, que el ejercicio que antes toleraba ahora le cuesta más. Nada de eso parece dramático, pero es la suma de pequeños cambios funcionales derivados de una estructura alterada. Y con el tiempo, la presión elevada dentro del ventrículo durante el llenado puede afectar otras cámaras cardíacas. La aurícula izquierda puede dilatarse al enfrentarse con una resistencia constante, y cuando la aurícula se dilata, el riesgo de arritmias como la fibrilación auricular aumenta. El problema deja de estar confinado al grosor de la pared, empieza a afectar la dinámica global del corazón. Y lo más inquietante es que todo esto puede avanzar lentamente. No hay un día específico donde todo cambia, es progresivo y es acumulativo. Entonces muchas personas conviven con hipertrofia ventricular sin entender que el órgano que tienen hoy ya no es el mismo que tenían hace 10 o 15 años.
Sí, sigue latiendo, sigue cumpliendo su función básica, pero lo hace bajo nuevas condiciones estructurales. La falta de aire leve, la fatiga, la sensación de opresión ocasional, los cambios en el ritmo no son coincidencia ni aisladas. Son piezas que empiezan a encajar cuando el músculo ya está engrosado, porque el corazón no colapsa de inmediato cuando se hipertrofia. Primero compensa, después se vuelve más rígido, luego empieza a mostrar pequeñas fallas funcionales. Y esas fallas son la antesala de algo más grande si la sobrecarga persiste. La hipertrofia no es solo un dato anatómico, es el inicio de una cadena de consecuencias funcionales que pueden progresar si el entorno que la produjo no cambia. El músculo se hizo grueso para sobrevivir, pero ahora empieza a pagar el precio de esa adaptación. Ahora sí, entramos al bloque 5 y este es ¿qué ocurre cuando el corazón deja de compensar? Hasta ahora hemos hablado de adaptación, de un corazón que se engrosa para vencer la presión, de un músculo que se vuelve más rígido, de síntomas sutiles que empiezan a aparecer cuando la estructura ya cambió. Pero llega un punto en que la compensación se agota, y esto es importante entenderlo con claridad. La hipertrofia ventricular es una estrategia temporal, no es una solución permanente. El corazón puede engrosarse para generar más fuerza, puede aumentar su masa muscular para soportar la carga, puede mantener durante años un equilibrio frágil entre demanda y rendimiento, pero no puede hacerlo indefinidamente. Cuando la presión elevada continúa, cuando la sobrecarga persiste, cuando la rigidez se acentúa, el músculo empieza a perder eficiencia real. Lo que antes era una adaptación útil comienza a transformarse en un problema estructural mayor. Uno de los escenarios posibles es que el ventrículo, después de años de estar grueso y rígido, empiece a dilatarse. La pared ya no logra sostener la tensión como antes, la fuerza de contracción puede disminuir, el corazón que se había hecho más grueso empieza a fatigarse. Es como si un motor que trabajó durante años a alta exigencia empezara a perder potencia. Y aquí es donde puede aparecer la insuficiencia cardíaca de forma más clara. No porque el corazón haya sido débil desde el inicio, sino porque estuvo compensando demasiado tiempo. La persona puede empezar a notar que la falta de aire ya no es solo al esfuerzo intenso, puede aparecer con actividades cotidianas, puede haber hinchazón en las piernas, puede haber sensación de fatiga persistente que no mejora con descanso. Y lo más relevante es que el proceso no es abrupto en la mayoría de los casos, es progresivo, es la suma de años de adaptación que finalmente llegan a su límite. Otro aspecto importante cuando el corazón deja de compensar es el riesgo arrítmico. La hipertrofia avanzada altera la arquitectura interna del músculo, puede aumentar la fibrosis, puede modificar la forma en que las señales eléctricas viajan por el tejido, y ese terreno estructural alterado es más vulnerable a arritmias potencialmente graves. No significa que toda persona con hipertrofia vaya a presentar un evento fatal, como un infarto, pero sí significa que el riesgo estructural es mayor que un corazón sin remodelado. Y aquí quiero ser muy claro, el corazón no puede engrosarse indefinidamente para adaptarse a la presión. Hay un punto en el que la estrategia deja de ser eficiente. Hay un punto en el que el músculo rígido ya no se llena adecuadamente y ya no se contrae con la misma coordinación. Ya no responde igual ante demandas adicionales. Ese punto puede tardar años en llegar, pero cuando llega, el cambio ya es evidente. El corazón que antes compensaba empieza a mostrar signos de agotamiento y muchas veces las personas se sorprenden porque sienten que de repente empezaron a tener síntomas mucho más claros, pero en realidad no fue repentino, fue progresivo. Solo que el margen de adaptación finalmente se agotó. Y también es importante entender que la hipertrofia ventricular no es el final del camino, es una etapa dentro de una trayectoria mucho más larga. Si la causa que generó esa hipertrofia persiste, principalmente la presión elevada, el proceso va a continuar evolucionando. El corazón que primero se hizo grueso para defenderse puede terminar debilitándose. Y aquí se conecta con lo que ya vimos en la serie, con la insuficiencia cardíaca, con la dilatación, con la pérdida de eficiencia estructural. Nada ocurre en el vacío. Todo es una secuencia. Primero sobrecarga, después hipertrofia, luego la rigidez, más adelante deterioro funcional y eventualmente, en algunos casos, la falla cardíaca. Y no es alarmismo, es lógica fisiológica llevada al tiempo real, ya que el corazón no fue diseñado para trabajar durante décadas bajo presión elevada sin consecuencias. Porque sí, el corazón puede adaptarse, pero toda adaptación tiene un límite biológico, y cuando ese límite se alcanza, el precio es estructural y funcional. Entonces, entender esto cambia completamente la forma en que debemos interpretar el término hipertrofia ventricular. Recuerden, no es el problema final, es la advertencia de que el proceso lleva tiempo avanzando. Ahora sí, entramos al bloque 6, el error de creer que si no hay síntomas no pasa nada. Este es probablemente el error más frecuente y más peligroso cuando hablamos de hipertrofia ventricular.
La persona se siente relativamente bien, puede hacer su vida normal, puede trabajar, puede caminar, puede no tener dolor intenso, puede no haber tenido un evento agudo. Entonces concluye que el hallazgo en el estudio no es relevante. Entonces las personas dicen, si me siento bien, no debe de ser grave, pero el corazón no funciona bajo la lógica del dolor inmediato. El corazón puede cambiar su estructura en silencio, puede engrosarse lentamente, puede volverse rígido progresivamente, puede aumentar sus presiones internas sin generar una alarma evidente al principio. La ausencia de síntomas intensos no significa ausencia de daño, significa que el cuerpo todavía está compensando, y la compensación puede durar años. Ahora, imagina una persona con 10 o 15 años de presión arterial elevada, no necesariamente descontrolada de forma extrema, pero tampoco perfectamente estable. Un poco arriba algunos días, un poco más arriba otros días, medicación intermitente y revisión ocasional. No hay dolor fuerte, no hay desmayos, no hay hospitalizaciones, pero internamente cada día el ventrículo izquierdo está empujando contra una resistencia aumentada. La pared empieza a engrosarse, el llenado empieza a volverse menos eficiente, las presiones internas comienzan a cambiar. Nada de eso se siente de inmediato. El cuerpo tiene mecanismos de adaptación impresionantes. Pero esos mecanismos no son infinitos. Muchas veces la hipertrofia ventricular se detecta de forma incidental en un ecocardiograma solicitado por otra o X razón. Y ahí es donde aparece el reporte como una frase técnica más. El problema es que cuando se detecta el proceso ya tiene tiempo. No es el inicio, es la consecuencia visible. Y aquí es donde quiero que la idea quede clara. El corazón no duele cuando se remodela. No genera una señal dramática cuando la pared aumenta de grosor. No manda una alerta roja cuando empieza a volverse rígido. El daño estructural puede avanzar en silencio y la persona puede adaptarse a pequeños cambios sin notarlo, puede reducir inconscientemente su nivel de esfuerzo, puede atribuir la fatiga leve a la edad, puede normalizar la falta de aire ligera, puede convencerse de que siempre ha sido así. Pero ese ajuste progresivo hace que el deterioro pase desapercibido hasta que deja de hacerlo. Cuando finalmente los síntomas se vuelven evidentes, el proceso ya está muy avanzado. Por eso es un error enorme pensar que mientras no haya un síntoma dramático, no hay problema. La hipertrofia ventricular es una señal estructural objetiva. No depende de cómo te sientas ese día. No depende de si puedes trabajar. No depende de si subiste las escaleras sin detenerte. Es un dato anatómico que indica que el corazón cambió para adaptarse a una sobrecarga crónica. Y cuando un órgano cambia su estructura, eso siempre tiene implicaciones. El silencio no es garantía de normalidad, es garantía de que el cuerpo todavía está logrando compensar. Pero compensar no es lo mismo que estar sano. Compensar es sobrevivir dentro de un nuevo equilibrio que puede ser frágil. Y lo más delicado es que muchas personas viven años en ese equilibrio frágil sin saberlo, hasta que algo adicional, como una infección, un estrés físico mayor, un episodio de presión más elevada, rompe ese balance y aparecen síntomas mucho más claros. Entonces parece que todo fue repentino, pero no fue repentino, fue progresivo. La hipertrofia ventricular no aparece en el vacío, es la evidencia de que hubo presión sostenida, es la huella de años. Y aunque no haya dolor fuerte, aunque no haya un evento agudo, aunque la vida continúe aparentemente normal, el corazón ya no es el mismo. La ausencia de dolor no significa ausencia de daño. Y entender eso cambia completamente la forma en que debemos interpretar un estudio que reporta hipertrofia. No es una frase técnica sin importancia, es la confirmación de que el órgano estuvo trabajando bajo condiciones que no eran ideales durante mucho tiempo. Y cuando el corazón cambia su estructura, siempre hay un precio potencial mucho más adelante. Ahora sí, entramos al bloque final y vamos a hacer una historia clínica hipotética para entender cómo progresa esto en la vida real. Imagina a una persona de 48 años, lleva tiempo con presión arterial elevada, no siempre extremadamente alta, pero sí constante por encima de lo ideal. Durante años su vida sigue normal, trabaja, maneja estrés, duerme más o menos bien, puede tener algo de sobrepeso, puede tener antecedentes familiares de hipertensión. Nada parece dramático. En revisiones ocasionales le dicen que su presión está elevada, ajustan tratamiento, se tranquiliza, no siempre dolor en el pecho, no se desmaya y no tiene un evento agudo. El corazón, mientras tanto, está trabajando contra esa resistencia aumentada todos los días. 10 años después, en un chequeo más completo, le realizan un ecocardiograma. El reporte menciona hipertrofia ventricular izquierda. La pared está más gruesa de lo normal. Le explican que es consecuencia de la presión elevada. Le dicen que es relativamente frecuente. No hay insuficiencia evidente. La fracción de eyección está conservada. La persona se siente aliviada. No es nada grave, pero el corazón ya cambió.
La pared es más gruesa, el ventrículo es más rígido, el llenado ya no es tan eficiente como antes, aunque todavía no genera síntomas claros. Pasan un par de años más, empieza a notar que subir escaleras le cuesta más, no lo vive como una alarma, lo atribuye a la edad, porque dice, ya no tengo 30 años. Camina un poco más lento, se adapta, evita esfuerzos intensos, entonces el corazón sigue compensando. La aurícula izquierda empieza a dilatarse lentamente porque el ventrículo rígido ofrece resistencia al llenado, las presiones internas aumentan sutilmente. Todavía no hay hospitalizaciones, todavía no hay una falla evidente, pero la estructura ya no es la misma. Entonces un día aparece un episodio de palpitaciones prolongadas, no necesariamente dolorosas, pero incómodas. Se detecta una arritmia, se controla y se estabiliza, pero el proceso sigue. 5 años después, la falta de aire ya no es solo el esfuerzo intenso, aparece al caminar distancias más cortas. Hay días con más fatiga, hay momentos en que necesita detenerse para recuperar el aliento. En estudios nuevos, además de la hipertrofia, ahora se observa alteración en el llenado ventricular. Las presiones son mayores, puede empezar a hablarse de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. La persona se sorprende, pero si yo estaba bien, no fue de un día para otro, fue una consecuencia. Primero presión elevada, después engrosamiento, luego rigidez, más adelante alteración funcional, hasta que finalmente síntomas claros. El corazón se adaptó durante años, se defendió, se hizo más grueso para vencer la presión, pero esa adaptación no era eterna. En algún punto el margen de compensación se agotó, y esto no ocurre en todos los casos con la misma velocidad ni con la misma intensidad. Cada persona tiene un ritmo diferente, pero la lógica estructural es la misma. La hipertrofia ventricular no es el final del proceso, es una etapa dentro de una historia mucho más larga. Ahora, imagina ahora que esa persona hubiera entendido desde el inicio que la hipertrofia no era una medalla de fuerza, sino la señal de que el corazón estaba bajo carga crónica, que no era un dato menor en el reporte, que no era algo decorativo. Tal vez la interpretación habría sido distinta, pero muchas veces no se explica así, y por eso es importante entender la progresión lógica. El corazón no se rompe de repente en la mayoría de los casos, se transforma lentamente, se adapta, se remodela y después paga el precio. La hipertrofia ventricular es la huella visible de esa transformación. No es un elogio anatómico, es la evidencia de años de presión sostenida. Y cuando entiendes la secuencia completa, desde la sobrecarga hasta la posible falla, deja de ser una palabra técnica y se convierte en un mensaje estructural claro. Si llegaste hasta aquí, quiero que te quedes con una idea muy clara. La hipertrofia ventricular no es una medalla de fuerza, es la huella de años de presión. No significa que mañana todo va a colapsar, ni significa que tu corazón esté a punto de detenerse, pero sí significa que hubo una carga sostenida suficiente como para modificar su estructura. Y cuando un órgano cambia su estructura, eso nunca es irrelevante. El corazón no se engrosa porque quiere, se engrosa porque tuvo que hacerlo, porque estuvo empujando contra una resistencia mayor de la ideal durante demasiado tiempo. Primero compensa, después adapta, luego se remodela y eventualmente puede empezar a fallar. Entender esa secuencia cambia completamente la forma en que interpretas un estudio. No es para entrar en pánico, es para dejar de minimizarlo. El corazón no avisa con dolor cuando empieza a engrosarse, no genera una alarma dramática cuando se vuelve mucho más rígido. Muchas veces el daño estructural ya está presente cuando todavía te sientes relativamente bien. Y por eso este tipo de conversaciones son necesarias. En mi canal no romantizamos diagnósticos, estamos entendiendo los procesos. Y si este video te ayudó a ver la hipertrofia ventricular desde una perspectiva más clara, compártelo con alguien que haya escuchado el término y no haya entendido lo que realmente implica. Déjame en comentarios si alguna vez te dijeron que tu corazón estaba engrosado y nadie te explicó la lógica detrás de eso. Quiero leer tu experiencia y también suscríbete si quieres seguir entendiendo cómo el corazón cambia con el tiempo y qué significan realmente esos términos que aparecen en los estudios. En el siguiente video vamos a profundizar en cómo evoluciona un corazón rígido cuando ya no logra mantener el equilibrio y empieza a mostrar falla mucho más evidente. Porque esto no es un tema aislado, es una parte de una historia estructural mucho más grande. La hipertrofia ventricular no es fortaleza, es adaptación forzada y toda adaptación tiene un límite. Nos vemos en el siguiente episodio. Me despido. Soy Doc Silva y hoy te lo expliqué fácil.